Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales del Teniente Ochoa. Sé que al contarles esto seré criticado por más de una persona. Pero si hubieran estado en tiempo y forma esa noche ahí en los montes de Tamaulipas, creo que me comprenderían. Lo que resultó ser hace 9 años parte de un plan de inteligencia para desarticular una célula del narcotráfico en el estado de Tamaulipas, se volvió una película de horror por las cosas increíbles de las que fuimos testigos. Teníamos informes de que algunos ranchos que eran paso del crimen organizado estaban sufriendo represalias y constantes huellas de tortura por algunos jefes del narco. Por ese motivo, por ser del Grupo Especial de la Secretaría de la Defensa Nacional, salimos comisionados esa tarde para resguardar un poco de tranquilidad de los lugareños. Y bueno, más que eran épocas electorales. La gente estaba bastante asustada, pues decían que en esas noches se metían a sus granjas y les mataban a sus cerdos, vacas y pollos. Esto solo para obligarlos a pagar su cuota, pero que al momento eran solo daños materiales, ya que directamente nadie se había presentado para hacer el famoso cobro de piso, una manera de presión que era costumbre del crimen organizado. Instalamos un campamento con las unidades que teníamos ahí en lo alto de la llama. Eso con la finalidad de poder observar a detalle todos los movimientos de posibles enemigos y caravanas de vehículos del narco. Parecía que el enemigo sabía de nuestra presencia, porque no daban señales de delincuencia organizada, ni mucho menos habían atacado a las granjas y campos de cultivo en la zona fronteriza de Tamaulipas esa semana. Esto se volvió aburrido. Solo veíamos diario pasar una familia de indígenas de la zona que estaba conformada por 4 integrantes, los cuales cada que pasaban nos saludaban. Por la mañana estos pasaban con costales y de regreso por la tarde lo hacían cargando un pollo, un guajolote y a veces hasta con una pierna de cerdo. Después de unos minutos desaparecían allí entre los cerros y al amanecer era lo mismo. Como del enemigo no había señales, para no aburrirnos hicimos una fogata y comenzamos a platicar de nuestras hazañas militares. Unos compañeros platicaban que sus padres y hermanos fueron militares de infantería y que estuvieron comisionados en el levantamiento armado de Chiapas, esos que estaban liderados por el comandante Marcos. Otros decían que fueron a la sierra de Veracruz para inspeccionar un paso de los narcos, aparte de que también había talamontes. Pero decían que ahí miraron bolas de fuego y supieron que desaparecían los niños y bebés sin bautizar. En pocas palabras, estaba un pueblo atacado por brujas, unas que se quitaban las piernas, ojos, brazos, para mutar en un ser aberrante. Otro compañero nos contó que en un pueblo del estado de Hidalgo, supo de un caso donde un tlacuache cada noche visitaba a un anciano y lo enfermaba, pues este era un nahual, y tenía la misión de terminar con él, ya que no quería firmar las escrituras de los terrenos que eran herencia para sus nietos, y estos los habían mandado a trabajar. Ahí se supo que ese nahual no descansó hasta chupar la última gota de sangre del anciano, el cual murió supuestamente por anemia. En la noche de su muerte, un vecino miró un extraño animal brincar por los techos de la casa y este le disparó. Al acercarse para recoger el cuerpo, miró que este era don Próculo, el viejo brujo curandero de un pueblo llamado el 20. Y bueno, así fuimos contando uno a uno nuestras aterradoras experiencias militares, cuando de pronto vino un campesino hasta nosotros para avisarnos que a su compadre le estaban robando sus vacas o borregos, algo así como también el maíz y el frijol. Pero que esos no eran los narcos como nos habían hecho pensar, que por el contrario, era una manada de salvajes lobos que se comportaban de una manera nunca antes vista. Creímos que el campesino estaba borracho, pero bueno, la verdad fue que vino tan de lejos para avisarnos que imaginé que no jugaría con esto. Solo avanzó un pelotón de elementos. De entre ellos mandé al del sargento Ramos en una sola unidad todo el terreno, mientras que el resto se quedó al pendiente, pues ya casi iniciarían las guardias. Pasaron los minutos y nada. Las horas, y bueno, ya estaba preocupado. Extrañamente los radios de la transmisión no se escuchaban, y el traca o elementos militares de transmisiones nada informaba.
y eso sí que era raro. Como encargado del operativo, no me dormí hasta ver a mi gente de regreso. Y bueno, cuando estaba por ganarme el sueño, pasó lo increíble. Es más, creí que seguíamos en la fogata contando historias, porque en este pueblo de Matamoros, Tamaulipas, pasó lo inimaginable. Cuando estábamos por salir para brindar apoyo, llegó la unidad blindada todoterreno, y de ella bajó el sargento a cargo. Todos venían pálidos. No emitían palabras y traían tapado el cuerpo de un menor de aproximadamente unos 14 años de edad. Hasta ahí, esto me estaba asustando. Los compañeros venían bastante alterados, unos respirablemente apresurados y otros casi se golpeaban como queriendo despertar de esa pesadilla. Cuando pedí informes, me dijeron: efectivamente, el rancho de la Soledad era atacado por una manada de 4 salvajes lobos de enorme tamaño e impresionante físico. Estos estaban atacando a los pobres animales y no les daban tregua. Cuando llegamos, trataron de huir, pero solo uno de ellos, que por cierto, el más joven, se regresó para atacarnos. La primera vez cuando trató de hacerlo, juraría que el lobo mayor lo detuvo, pero este lo evadió y se nos fue encima. Al mirar que estaba atacando a los compañeros, saqué mi arma y le disparé, pero este no caía. En mi desesperación encendimos la unidad y le pasé por encima. Y al ver esta acción, los demás lobos escaparon, pero no se fueron solos. Uno se llevó un borrego en sus mandíbulas, otro se arrastró un cerdo y uno más un guajolote. Este lobo joven se levantó de entre las llantas y optó por una posición normal. Ahí sentí que el mundo se nos caía encima. Era algo que como militar, si me lo contaras, ni lo creería, pero es verdad. Cuando creíamos que nos volteaba la unidad, entre todos le disparamos y lo destrozamos. Solamente así logramos darlo de baja. Para no dejarlo a la vista de los civiles, lo subimos entre todos al camión y lo trajimos a la base, pero a medio camino se transformó en un humano, en uno muy joven, y si no me equivoco, es muy parecido al hijo mayor de los campesinos, aquellos que siempre pasan cargados de animales, ¿recuerda? Si les creía esa historia, me vería como un novato, pero todos los compañeros afirmaban lo mismo. Cuando estaba tomando una determinación para ver cómo podíamos aclarar la muerte de un infante con más de 100 tiros, era algo que se me salía de las manos. Bueno, fue ahí que nuevamente pasó lo increíble. Mi elemento de guardia me avisó que se acercaban 3 personas a unos 100 metros de la base. Les marcamos el alto, pero hicieron caso omiso a la orden hasta que llegaron hacia nosotros. De inmediato miré que eran los campesinos que a diario nos saludaban. Ellos estaban llorando por su hijo, su vástago mayor, aquel que no obedeció a su padre y obtuvo una espantosa muerte. Y ahí el señor de aproximadamente unos 49 años me solicitó que les entregara el cuerpo de su hijo, que a cambio estos prometían ya no dañar a nadie ni causar más estragos. La verdad, no supe ni qué contestar. Y más porque estábamos frente a unos aterradores y salvajes seres híbridos, unos verdaderos nahuales. Dentro de mí exclamé que si me quedaba con el cuerpo, ¿cómo diablos presentaría la base si este tenía más de 100 balas y un camión encima? No, nada tenía sentido. En eso, el hombre me dijo casi llorando que una vez que recuperaran a su hijo, se regresarían a la frontera con Texas, ya que ellos vivían allí en el valle, pero por la abundante comida de Matamoros, pero que regresarían a su vida sedentaria sin afectar a los humanos, esto para ya no arriesgar a su familia. Les entregué el cuerpo y se fueron perdiéndose entre la oscuridad. A lo lejos, solo escuchamos cómo estaban aullando. Esto era demasiado fuerte. Solo no me desmayé en verdad porque era el mando de la misión. Prendimos de nuevo la fogata y con nuestras insignias militares juramos nunca tocar este tema o dar los nombres reales de los que vivimos ese aterrador episodio. Ahora lo saco a la vida civil porque sé que más de uno sabrá de lo que estoy hablando. Gracias por leerme. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan.
de eventos reales del señor Pedro de la Cruz Hernández. El relato que les quiero contar comienza de la siguiente manera. Mis abuelos y mis padres son originarios de un pueblito de Ciudad del Valle, en el estado de San Luis Potosí. Cuando éramos pequeños mi abuela nos contaba distintas historias. Algunas nos aterraban, pero otras se salían de la realidad. Recuerdo que nos dijo que ahí en el pueblito de San Luis Potosí había una mujer llamada Dominga, la cual era bastante extraña. Siempre vivía aislada de los demás, no tenía hijos, odiaba a los vecinos y en especial a los campesinos. Decía mi abuela que esa mujer anteriormente era muy reconocida por saber de hierbas medicinales, trabajos y amarres, pero justo cuando nos contaría lo asombroso del caso, nos advirtió que por nada del mundo nos alejáramos de la casa, y más de noche, y que no pisáramos por los terrenos de este aberrante ser. Tenía curiosidad por saber a qué se refería, pero ella se guardaba muchos secretos. Ahí me daba cuenta de que mi madre y mi abuela en ocasiones hablaban de muchas cosas sobre esa mujer. Para ese entonces ya tenía como 9 años, y mi primo Alfredo era un año mayor que yo. Solíamos salir a jugar canicas, el trompo, a las escondidas, pero en una ocasión nos alejamos un poco, hasta llegar cerca de una casa. Esta se encontraba en total abandono. Jugueteando sin darnos cuenta que a algunos metros estaba esa casa, la cual era una cabaña que parecía abandonada y creo que de esa es la que nos contaba nuestra abuela. Alfredo intentó jugarme una broma, se metió en aquella propiedad para ocultarse de mí. De pronto, un grito salió de su garganta porque una mujer lo tomó de los hombros. Esta era bastante robusta, era de edad avanzada y su cara mostraba unas grandes arrugas. Su aspecto era desagradable y no se diga de su olor. Emanaba un aroma que daba asco. Apestaba como a sangre de animal muerto. Esta nos dijo que nadie nos había dado permiso de entrar a su propiedad, que si nos volvía a encontrar ahí nos iría bastante mal, y que si la hacíamos enojar, jamás volveríamos a ver a nuestros padres. Ambos nos asustamos, y más porque no éramos de ese rumbo. De hecho, cada verano veníamos de visita, pero les contaré que aquella mujer sí causaba bastante miedo. Cuando nos soltó, corrimos hasta llegar a la casa. Sentíamos que el corazón se salía de nuestro cuerpo. Pactamos en no decir nada, pues mi abuela nos llamaría la atención fuertemente. Uno de tantos días, Alfredo pasó por mí para ir a jugar, pero ahora iríamos al río donde jugamos el otro día. Nos subimos a los árboles, nos metimos al río, todo era perfecto. Sin querer, el tiempo se fue volando, y bueno, ya comenzaba a oscurecer, y apresurados por la hora, corrimos a casa un poco cansados. Al dirigirnos a la casa vimos que a unos cuantos metros alguien nos observaba de entre los árboles. Nos detuvimos para voltear e intentar averiguar quién era, pero ahí no había nadie. De pronto, allí estaba esa mujer de aquella ocasión. Ya la teníamos frente a nosotros. Solo que ahora sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. Su piel era más arrugada. Parecía que cada día se hacía más vieja. Quedamos paralizados. Esa mujer causaba bastante terror. Al intentar tocarnos, rápidamente nos echamos a correr. Llegamos a casa de la abuela y nos preguntó que por qué estábamos tan pálidos. Parecía que habíamos visto al mismísimo diablo. Pero a Alfredo se le salió decir que cierto día encontramos a una mujer y le dio la descripción. La abuela se quedó sorprendida con las señas y también le dijo que era la segunda vez que la topábamos en el camino. La abuela muy enfadada nos respondió y nos dijo que ya no nos alejáramos de la casa. Sin dar más explicación, nos fuimos a dormir. Esa misma noche tuve una pesadilla en el cual me encontraba en el bosque, jugando con Alfredo. De repente esa mujer espantosa lo tomaba y se lo comía, y repetía que yo sería el siguiente, echando una gran carcajada diabólica. Desperté gritando. Mi abuela rápidamente acudió a mi cuarto. Le conté de mi sueño, y muy preocupada me dijo que tratara de dormir. No lo podía evitar, ese sueño parecía muy real. Al otro día desayunamos y Alfredo no vino a verme para ir a jugar.
Él esa noche se quedó en casa de un tío, pero lo esperé toda la mañana y no supe nada de él. De pronto tocaron a la puerta. Era mi tío Humberto. Preguntaba si no estaba con nosotros Alfredo. Desesperado le contaba a la abuela que mi primo había desaparecido, que al ir a su cuarto, él no se encontraba ahí y que pensó que estaba con nosotros. La abuela, bastante asustada, le dijo que salieran a buscarlo. A mí me prohibieron salir de la casa y que no le abriera a nadie. Así lo hicieron, se marcharon. Me encontraba muy desconcertado. ¿Qué le había ocurrido a mi primo? ¿Acaso se había escapado de casa? Las horas pasaron y no había noticias. La abuela y el tío Humberto no regresaban. Las horas se hacían eternas. De pronto se escuchó que alguien entraba. Al asomarme, era la abuela. Su semblante era de tristeza. Desesperado le preguntó por Alfredo, y sin más, me abrazó fuertemente. De pronto sus lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se me hizo un nudo en la garganta. Su comportamiento me decía todo. Algo malo le había pasado a mi primo. No insistí, corrí y me encerré en mi habitación. Escuché la puerta, era mi madre. La abuela, muy desconsolada, le contó lo que había sucedido. Que Alfredo había muerto en extrañas circunstancias, ya que habían encontrado su cuerpo cerca del río, donde parecía que un animal carroñero lo había asesinado brutalmente. La abuela culpaba a Dominga, pues todo el mundo murmuraba que ella hacía pactos con el demonio, y sabían que era una bruja nahual malvada, sedienta de sangre y hambrienta de carne humana. Dios mío, me quedé bastante asustado. Pero, ¿por qué esa mujer había asesinado a mi primo? ¿Acaso había sido por haber entrado a su propiedad? Esa noche no podía ni pegar el ojo. Quedé aturdido imaginando un sinfín de cosas muy malas. Al bajar a la cocina tomé un vaso de agua, y al pasar por el cuarto de la abuela, vi una gran cantidad de veladoras encendidas, así como hierbas y un sinfín de elementos de rituales. Mi abuela rezaba algo allí en voz baja. Muy molesto le pregunté a la abuela que si ella era una bruja o una especie de extraño ser. Le pregunté también que si hacía hechizos, que si era buena o mala, y si era así, le imploré que vengara la muerte de mi primo. La abuela me contó que en su juventud ella practicaba la magia blanca, pero al casarse con el abuelo, ella dejó a un lado esa práctica y se dedicó a su familia. También me contó que hacía muchos años, esa mujer llamada Dominga llegó al pueblo. Era tan joven y tan hermosa que enamoraba y sonsacaba a todos los hombres, que en una ocasión intentó seducir a mi abuelo, pero por más que le hacía hechizos, no lograba dominarlo. Pasó algún tiempo, y al quedar embarazada por segunda ocasión, esa nahual que estaba enfurecida. No lograba deshacer el matrimonio de los abuelos y atrapar a mi abuelo. Era tanta su obsesión, que en cierta ocasión el abuelo comenzó a enfermar. Dejó de comer. Poco a poco se debilitaba, se le caía el cabello, grandes llagas invadían su cuerpo. No pasó ni un año y él murió. Mi abuela no se había dado cuenta de su maldad, pero un día ella misma se lo dijo. Le dijo que si ella no era feliz, nadie lo sería, que intentó en muchas ocasiones hacerle daño, pero todo era en vano. También me confesó mi abuela que esa nahual los maldijo y les advirtió que los descendientes morirían de forma más cruel y esto sería bajo sus garras. Desde entonces vivía la abuela atemorizada pensando en todos sus hijos y nietos. Le pregunté que si ella era la culpable de lo sucedido a Alfredo. Un poco pensativa y dando una pausa me respondió: «Eres muy pequeño para entenderlo». Sin más, nuevamente me abrazó y nos quedamos dormidos. Al otro día, el sepelio de Alfredo se realizó. Todo era un ambiente de tristeza. Todos estábamos desconsolados y afligidos. Los días pasaron y en verdad me hacía falta mi primo. No podía superar su pérdida. Mi madre me dijo que mejor ya me regresara con ella a la casa, que no me veía nada bien, pero yo le dije que no dejaría sola a la abuela. El tiempo pasó. Y un día salí a caminar cerca de la casa y de pronto la Dominga me cerró el paso. Lanzó una carcajada y en forma de burla.
Me dijo que disfrutaba hacer sufrir a mi abuela y que le dijera que no se le olvidaba la cuenta pendiente que tenían. No les cuento, yo temblaba de miedo, la piel se me hacía chinita. Al ver que se acercaban unos hombres, la bruja se largó del lugar. Quedé aterrado porque sentí que correría la misma suerte de los demás. Regresé deprisa. Al entrar en la casa, le di su recado a la abuela. Ella estaba furiosa. Convocó a la gente del pueblo para que fueran a desterrarla de ahí. Harta de las amenazas de ese nahual, y más porque ella era la responsable de todas las atrocidades que sucedían en el poblado, la mayoría le tenía miedo. Sabían del poder de esa mujer, pero algunos sí la apoyaron y esa misma noche fueron a correrla del rancho. Todos se dirigieron a casa de la endemoniada mujer. La multitud estaba enfurecida. Unos llevaban palos, piedras, machetes, otros más sí que iban armados. Y al llegar a la casa, la mujer se encontraba dormida. Esto que les contaré nunca salió a la luz pública y fue el detonante de por qué el pueblo le dio muerte ahí. Cuando entraron a su casa, en el patio los perros de la mujer mordían unos huesos, los cuales se apreciaban que eran de niños. Ya no hubo marcha atrás, ese fue el detonante. De pronto, alguien arrojó una mecha encendida a la casa y en segundos, esta ya ardía en llamas. Se escucharon algunos gritos de horror y piedad, pero ella no la tuvo con sus víctimas. Así la bruja nahual se consumía lentamente. Poco a poco las llamas se consumieron y al mirar que todo estaba quemado, le echaron agua bendita e hicieron una misa en lo que era la casa de Dominga. Cuando los campesinos, entre ellos mi abuela, se retiraban de la propiedad, de entre los escombros un gruñido acompañado de un grito infernal maldecía y juraba vengarse, pues ella jamás moriría y prometió reencarnar en otro cuerpo. Todos quedaron aterrados, pues ante su atónita mirada vieron cómo de las cenizas salía lo que parecía un lobo, y este se revolcaba de dolor. De inmediato una carcajada perversa se escuchó y retumbó por todo el lugar apagando lentamente. Desde entonces abandonamos el pueblo y nos mudamos a la ciudad, donde nos enteramos que un enorme perro de ojos rojos está sembrando el terror en los ranchos que ahora son el estado de Hidalgo, límites con San Luis Potosí, y posiblemente sea la descendencia de ese mortero y maldito nahual.